dice que tenemos un nivel freático en superficie, un peso específico aproximado de 22 kN metro cúbico, un ángulo de fricción de 30 grados, cohesión de 12 kilopascales, la longitud de la cimentación es de 10 metros, su base de 5 metros, la profundidad de 2.5 metros, la carga de 310 kN y un momento o torque de 58 kN/m. El primer paso nos piden calcular o estimar la distribución de las tensiones en el terreno para el diseño de la estructura bajo las condiciones establecidas inicialmente. Entonces, lo que tenemos que realizar ahora es utilizar la fórmula de la excentricidad, que nos dice que es dividir el momento entre la carga. Nuestro momento es de 58, carga 310, nos da un valor de 0,18 metros. En segundo lugar, tenemos que comparar que la excentricidad, cuando es menor o igual que b sexto, se utiliza una fórmula para esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo. Pero cuando la excentricidad es mayor que b sexto, se utiliza una fórmula totalmente diferente. Para ello tenemos que calcular ese b sextos. B sextos es dividir la base entre 6, que da un valor de 0,83 metros. Como podemos observar con los resultados, la excentricidad 0,18 es menor que 0,83. Por ende, vamos a utilizar estas primeras fórmulas que están acá para la distribución de esfuerzos. El esfuerzo máximo es igual a la carga sobre la base por 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base. Y el esfuerzo mínimo es la misma fórmula, pero en este caso se resta. Vamos a calcular. Entonces, tenemos que el esfuerzo máximo va a ser 310 kN entre los 5 metros por 1 más 6, que multiplica 0,18 por 5 metros. Nos da un valor de 75,39 kN metro cuadrado. En el esfuerzo mínimo tenemos exactamente el mismo procedimiento, pero con el signo menos. Nos da un valor de 48,61 kN metro cuadrado. Estos esfuerzos que están acá es esa estimación de la distribución de las tensiones para las condiciones iniciales dadas. El segundo punto nos pide calcular los asentamientos esperables tras la construcción de la cimentación. Iniciamos con el cálculo de QH. Dentro de esta fórmula existen diferentes variables. Entre ellas tenemos la cohesión, que es el dato inicial que nos da el ejercicio. El resto de estas variables se van a calcular con dos tablas que voy a mostrar a continuación. Entonces, el primer dato, que es la cohesión, nos la da el ejercicio. NC, una de las tablas que está en la imagen. SC se realiza con la fórmula que está en la pantalla también, que da un valor de 1.1. DC, igualmente que la anterior, y da un valor de 1.15. Q0 se calcula multiplicando el peso específico que nos da el ejercicio por la profundidad. 22 por 2.5, 55 kN metro cuadrado. Q efectiva 0 es restarle al Q0 el peso específico del agua y multiplicarlo por la profundidad. En este caso da un valor de 30 kN metro cuadrado. NQ, valor de la tabla. SQ, con las fórmulas de la tabla, da un valor de 1.43, DQ 3.21, N gamma 19.13, S gamma 0.85 y D gamma 1. Procedemos a reemplazar cada uno de los datos en nuestra fórmula y nos da un valor de 7128.79 kN metro cuadrado. El paso a seguir es calcular Q admisible, que es la resta de QH menos Q efectiva 0 sobre el factor de seguridad más Q efectiva 0. Ese Q efectiva 0 fue el que hallamos al inicio y por eso lo traje a colación acá. Entonces reemplazamos QH, Q efectiva 0, lo dividimos entre 3, lo sumamos Q efectiva 0 y nos da un valor de 2396.26 kN metro cuadrado. Es importante rectificar por qué se utiliza Q efectiva 0. Las efectivas se utilizan porque tenemos un nivel freático en superficie. Quiere decir que ese nivel freático está influyendo en nuestra estructura. El siguiente paso es poder iniciar a calcular esos asentamientos que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora, para el cálculo de los asentamientos, que es SI, necesitamos el valor de FL, factor de corrección de capa rígida, por el factor de corrección de forma, por el Q efectivo admisible, por la base elevado a la 0.7, por el índice de compresibilidad. Hallamos cada uno de estos valores. En el caso de FL necesitamos la fórmula, que es dividir HS, que es la profundidad, sobre ZI. Ese ZI lo vamos a hallar en la imagen que están observando en pantalla. De acuerdo a la base que nos dieron, que es de 5 metros, entonces el ZI corresponde a un valor de 3. Y reemplazamos todos los valores, que HS es la profundidad de 2,5 metros. Nos da un resultado de 0,97. Ahora, para el factor de corrección de forma, la fórmula es 1.25
por la longitud dividida entre la base entre esa misma razón más 0.25, todo esto elevado al cuadrado. Cuando reemplazamos nos da un valor de 1.23. El paso siguiente es calcular el Q efectivo admisible. En este caso tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo efectivo vertical es menor o igual al Q admisible. Este Q admisible fue el que hallamos anteriormente y este esfuerzo vertical fue el que hallamos al principio, que es el mismo Q0. Como 30 es menor que 2396.26, se va a utilizar esta fórmula para el cálculo de Q efectivo admisible, que dice que es igual a ese Q admisible menos 2/3 del esfuerzo efectivo inicial. Reemplazando los valores nos da un resultado de 2376.26 kN metro cuadrado. Ahora necesitamos calcular el IC. Con la fórmula de Pick en 1974 tenemos que el ángulo de fricción va a ser igual a 27.1 más 0,30 por n menos 0,00054 n al cuadrado. Reemplazando esto, como tenemos nuestro ángulo de fricción de 30 que nos lo da el ejercicio, nuestro valor de n es de 9.8. Ahora reemplazando realmente en la fórmula del IC, tenemos que 1.7 dividido entre n medios elevado a la 1.4, reemplazamos los valores y nos da un resultado de 0.07. Ahora procedemos a realizar los cálculos finales, que son los SI o los asentamientos que nos están pidiendo. Nos están pidiendo dos asentamientos. El primero, cuando al aplicar una tensión de trabajo, esta es igual a la carga admisible estrictamente desde la seguridad frente al hundimiento. Es decir, en nuestra fórmula que teníamos anteriormente también escrita, vamos a reemplazar cada uno de los valores que ya tenemos aquí anotados, que calculamos anteriormente, pero el Q admisible en este caso, por esa condición que nos dieron, va a ser igual a ese Q efectivo admisible que calculamos, es decir, a esos 2376.26 kN metro cuadrado. Reemplazando la fórmula tenemos un valor total de SI de 612,27 milímetros en el primer punto. En el segundo punto, que nos dice, en el caso de reducir la tensión de trabajo a una tercera parte, ¿cuánto sería ese asentamiento? Entonces, como vamos a reducir a una tercera parte, mi Q admisible, que es el valor de 2396 kN metro cuadrado, que es este que habíamos hallado también anteriormente, vamos a dividirlo entre 3 y nos da 798,75. Con este nuevo valor de Q admisible vamos a realizar el procedimiento de hallar nuevamente mi Q efectivo admisible para este punto. Es decir, restar este valor que nos dio acá con 2/3 y multiplicarlo por los 30, que es el valor del Q0 que hallamos al comienzo. Y esto nos da un total de 778.75 kN metro cuadrado. Con este valor de Q admisible nuevo, ahora sí vamos a reemplazar en el SI. El que cambia es este valor que está acá y nos va a dar un resultado de 200,65 milímetros. Para terminar de hacer ese cálculo de los asentamientos debemos multiplicar FI por SI. Este FI que van a ver en pantalla de dónde fue que salió del libro de Vallejos, significa que para el valor de 1.5 se utiliza para cargas estáticas. En este caso, como lo indica el inciso, es para una carga estática, multiplicado por esos 200,65 milímetros que nos dio y nos da un resultado total de 300,98 milímetros de asentamiento. Bueno, para este cuarto ejercicio nos pide hallar la distribución de las presiones en el terreno y los asentamientos con una carga admisible y la reducción de las tensiones de trabajo. Bueno, estas son las condiciones en las que nos establecen este ejercicio. Para el primer punto, para hallar la distribución de las tensiones, hacemos uso de la ecuación de excentricidad, donde excentricidad es igual al momento sobre la carga. Un momento de 80 kN por metro sobre una carga de 380 kN nos da un valor de 0.21. La teoría nos dice que cuando la excentricidad es menor que base sobre 6 se utilizan las ecuaciones siguientes. Base sobre 6 nos da un resultado de 0,5, por tanto es mayor que la excentricidad, Bueno,
Cuando la excentricidad es menor que base sobre 6, tenemos una ecuación para esfuerzo máximo de carga sobre base por 1 más 6 veces la excentricidad sobre base. Reemplazando los valores, tenemos un esfuerzo máximo de 179.86 kN por metro cuadrado y un esfuerzo mínimo, que es la misma ecuación, la única diferencia es que aquí reemplazamos el valor, el signo más por el signo menos. Entonces reemplazamos valores y tenemos un esfuerzo mínimo de 73.46 kN por metro cuadrado. Para el segundo punto, para hallar los asentamientos, tenemos la ecuación de los asentamientos, que es igual al factor de corrección de forma por el factor de corrección de capa rígida por la carga de hundimiento por la base al 0,7 por índice de compresibilidad. Un ángulo de 38 grados que nos lo da el ejercicio, las condiciones que nos da el ejercicio. No tenemos influencia del nivel freático. Entonces tenemos un NC de 30.43, un NQ de 16.85 y un N gamma de 12.75. Necesitamos hallar el Q sub 0, que es igual al peso específico del material por la profundidad. 24 por 3 metros, que 24 es el peso específico del material por la profundidad. Esto nos da un valor de 72 kN por metro cuadrado. Para hallar los factores de corrección, SQ es igual a 1 más 1.5 por tangente de base sobre longitud. Esto nos da, reemplazando los valores, nos da un valor de 1.01. S gamma es igual a 1 menos 0,3 por base sobre longitud. Reemplazando los valores nos da un valor de 0,85. El factor de profundidad de Q es igual a 1 más 2 NQ sobre NC por 1 menos seno del ángulo de fricción al cuadrado tangente de menos 1 de profundidad sobre base. 1 más 2, 16.85 sobre 30.43 por 1 menos seno del ángulo de fricción, que son 38 al cuadrado, por tangente a la menos 1 de la profundidad, que son 3 sobre la base, que es 3. Nos da un DQ de 1.43. Un D gamma que está establecido, que es igual a 1. Ya podemos reemplazar los valores de carga de hundimiento, que es esta ecuación que estamos viendo acá, que es Q sub 0 por NQ por DQ por SQ más 0,5 por el peso específico del material por la base por N gamma por S gamma por D gamma. Reemplazamos esos valores que ya lo habíamos tenido anteriormente y nos da una carga de hundimiento de 2142.37. Hallamos la Q admisible, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio para poder trabajar. Sabemos que la Q admisible es Q neta sobre el factor de seguridad más el Q sub 0 efectivo. Bueno, el Q neta es igual a la carga de hundimiento menos Q sub 0 sobre 3 más 72 kN, que es el Q sub 0 efectivo. En este caso es igual al Q sub 0 normal, ya que se encuentra sin influencia del nivel freático. Eso nos da un Q admisible de 762.12 kN por metro cuadrado. Debemos hallar el esfuerzo efectivo para compararlo con el Q admisible. Esos son unos parámetros que están establecidos. Entonces, hallamos el esfuerzo efectivo. Como en este caso está sin influencia de saturación, entonces el esfuerzo normal va a ser igual que el efectivo. En este caso son 72 kN. Y como el esfuerzo efectivo es menor que Q admisible, entonces el nuevo Q que vamos a obtener son 762,12 menos 2/3
de 72, esto es con esta ecuación. El Q admisible, que es Q' en este caso, menos 2/3 de el efectivo. Eso nos da un valor de 714.12 kN por metro cuadrado. Hallamos los factores de corrección de forma, que es igual a 1.25 por longitud sobre base más 0.25. Reemplazando los valores, sabemos que la longitud son 6 metros, nos lo dio el ejercicio, y la base 3 metros. Al cuadrado esto es 1.23. El factor de corrección de capa rígida, esta ecuación es la profundidad a la que está la base de la cimentación sobre zona de influencia por 2 menos la profundidad a la que está la base sobre la zona de influencia. La zona de influencia es de la gráfica, que ya le vamos a mostrar. Reemplazamos los valores y esto nos da un resultado de 0.91. El índice de compresibilidad es 1.7 sobre n medio a la 1.4. El n medio lo hallamos con esta ecuación de Terzaghi, en donde, conociendo el ángulo de fricción, que en este caso son 38, podemos hallar el valor de n medio, que es el número de golpes del SPT, del ensayo SPT. Bueno, hallándolo, que son 39.08, nos da un IC de 0,01. Ya podemos reemplazar el asentamiento para hallar el asentamiento. 1.23, que es el factor de corrección de forma, por 0.91, factor de corrección de capa rígida, por 714,12, que es esta Q que hallamos acá, por la base a la 0,7, por el índice de compresibilidad. Esto nos da un asentamiento de 17.25 milímetros. El ejercicio nos dice que la tensión de trabajo es reducida a la quinta parte. Entonces, Q admisible 762.12, esta que nos dio acá, por 1 sobre 5, esto nos da 152.42 kN por metro cuadrado. Sigue siendo menor al esfuerzo efectivo. Volvemos a realizar la operación y esto nos da 104.42, un nuevo Q carga de hundimiento, que es igual a ese valor. Reemplazamos para hallar el asentamiento. En este caso reemplazamos con los mismos valores, lo único que vamos a reemplazar es el nuevo Q que tenemos, las condiciones que nos dio el ejercicio, y el SI es igual, el SI, que es el asentamiento, a 2.52 milímetros. Esto multiplicado por 1.5 es un parámetro que nos indica que en este caso es una carga estática, ya que se trata de unas bases. Esto nos da 3.78 milímetros. Y aquí finaliza.